escuchando vía Facebook Live o a través de todas las distintas redes sociales. Y bueno, déjeme decirle, el día de hoy no es Composite Radio. Y en honor a nuestro gran invitado, el día de hoy lo llamaremos Huella y Trayectoria, en honor precisamente a un programa radiofónico que tuvo, y me refiero y damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar, un placer estar aquí. Un gusto tenerlo, y bueno, también aprovechamos que estamos de manteles largos precisamente, y yo le reitero, este no es programa especial, este es el programa que tenemos. Y bueno, también nos acompaña, tenemos el gusto y el honor que nos acompañe el licenciado Fernando Maldonado, director general de Magnética. Mi estimado Fernando. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, pues me quise colar en la entrevista porque sí, por supuesto vale la pena pues conocer en persona al doctor Marmolejo, pero también pues tener contacto más directo con pues alguien que ha hecho tantas cosas, que ha tenido tanta participación y cuyo trabajo creo que es fundamental por lo que se hace con la educación. Vaya que pues el futuro depende de eso y bueno, pues lo que en lo que ha trabajado y en lo que está trabajando el doctor en cuestión de educación creo que es fundamental y será fundamental para el futuro, así es que me colé aquí para pues estar presente. No, hombre, es un gusto, gracias. Director general Magnética, un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que forman parte de esta gran familia de Faragaus y de la Fundación Nikola Tesla AC. Y bueno, doctor, yo no voy a ocupar ahorita el tiempo en la parte de presentación porque nos acotaríamos demasiado. Y el día de hoy, bueno, pues literal, y me permito decir, vamos a estar echando chal, porque vamos a estar platicando, como dicen, coloquialmente hablando, pues precisamente con alguien que ha marcado huella, que ha trascendido, y no nada más las fronteras de la educación, sino también las fronteras del ejemplo, y me refiero desde lo familiar, desde lo social y obviamente de lo académico, cantidad de alumnos, pero a mí me gustaría que nos fuéramos en esta narrativa. Nada más le quiero avisar a todo nuestro auditorio, doctor, que bueno, al ser este gran programa, pues vamos a estar primeramente una hora y media, es decir, no se desconecten a las 3 de la tarde a todos los que nos escuchan cada miércoles. El día de hoy concluimos en esta gran edición en punto de las 3:30 de la tarde, gracias a la Fundación Nikola Tesla por el apoyo. Y bueno, doctor, me gustaría arrancar precisamente con aquello que luego la gente no conoce, ¿no? Que a veces uno no plasma en el currículum, pero que al final de cuentas lo forjan a uno para tener ese currículum. Y bueno, pues me gustaría regresar. ¿Quién era Francisco Marmolejo en aquel entonces en Ojuelos, Jalisco? Este contexto de la infancia, de vida, que para haber llegado pues antes a San Luis Potosí, pues platicarnos un poquito cómo era en la infancia y en la juventud allá en Ojuelos. Muchísimas gracias, Edgar y Fernando, un placer estar aquí en los micrófonos de esta importante estación y tener la oportunidad de compartir perspectivas con la audiencia de su programa. Pues efectivamente, Edgar, mira, pues todo comienza en Ojuelos. Tengo el privilegio de ser parte de una familia numerosa, 11 hermanos. Mis padres que tuvieron oportunidades limitadas, como la generación de ellos de tener acceso a la educación, solamente el nivel primario, pues para ellos era muy claro que la mejor apuesta para el futuro de nosotros y por supuesto de la familia era la educación. Y esa fue la gran, digamos, si algo recuerdo claramente de las interacciones con mis padres era este tema de que la educación es lo más importante, es la mejor herencia que les podemos dejar a los hijos, etcétera. Y en este contexto de un pueblo típico de México, de la parte norte-centro del país, diríamos, ahí estamos interactuando en la familia. Yo soy el hermano sándwich, porque tengo 5 hermanos mayores y 5 hermanos menores. Y bueno, todos cada uno con nuestras correspondientes inquietudes. Yo desde muy niño, yo decía pues que yo quería estudiar. Yo decía que incluso transité en mi vida de muchas preferencias. Yo recuerdo que cuando era muy niño decía que quería ser geógrafo. Wow. Y luego después iba a ser sacerdote. De hecho estuve 2 años en el seminario, un poquito después. ¿Fue seminarista, doctor? Así es. Wow. Luego en el seminario decidieron que probablemente debiera enfocar mis baterías a otras actividades, pero bueno, esa es otra historia.
En fin, algún día dije que quería ser filósofo, abogado, ingeniero. En fin, yo tenía una gran confusión en mis horizontes de a dónde quería llegar. Pero sí me quedaba claro que yo quería estudiar, que yo quería, que sí consideraba que la educación iba a ser muy importante. Y bueno, la vida de Ojuelos es una vida típica de los pueblos de México, ¿no? En donde todos nos conocemos, en donde, diríamos, hay personajes típicos del pueblo, en donde pues cada quien va encontrando su propio lugar y en donde además uno aprende, y me parece que es la parte que yo siempre he valorado mucho, a tener esta sensibilidad hacia los que desafortunadamente no tienen las mismas oportunidades que uno. Por ejemplo, yo en mi generación, pues recuerdo que fuimos muy poquitos los que pudimos transitar después a la vida universitaria. Yeah. Para un pueblo como Ojuelos, salir a estudiar a la universidad era toda una aventura. Lo sigue siendo hoy. Claro. Pero en el caso nuestro, por ser un municipio de Jalisco, pues lo lógico era pensar que había que irse a estudiar a Guadalajara. Pero la ciudad más cercana es San Luis Potosí. Y entonces pensar en San Luis Potosí tenía muchas complicaciones logísticas y la misma universidad solía ser resistente a esta idea de los foráneos, ¿no? Había todo un proceso ahí medio complicado para que pudiéramos ingresar a la universidad y que para que pudiéramos, en fin, hacer nuestra lucha por acá, ¿no? En fin, esa es un poquito la historia de los comienzos en Ojuelos. Yo siempre fui muy inquieto, me gustaba la política, fui regidor electo a los 18 años. Entonces, a los 18 años. Entonces, pero obviamente siempre con esta inquietud. Recuerdo mucho un vecino que teníamos ya cuando nos mudamos a San Luis Potosí, a la colonia San Luis, a la calle Tercera, cerca de la iglesia de Cristo Rey. Teníamos un vecino que se dedicaba a la compraventa de fierros viejos, y don Poncho, siempre que me veía que yo andaba para arriba y para abajo, me decía, ay Panchito, me decía, usted siempre anda de metecillas y sacabancas. Entonces yo creo que era parte de esta dinámica de siempre andar buscando de qué manera hacer cosas que no nos aburrieran. No, y bueno, también sabe por ahí en el anecdotario que usted también sobresalió en la parte deportiva, por ahí que le ganaron a los campeones estatales en básquetbol, por ahí me pasaron eso, que bueno, les dieron una sortida. ¿Cómo estuvo? Digo, también inquieto en los deportes. No, bueno, pues eso era parte de lo que había que hacer en el pueblo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, alguna vez anduvimos ahí. Yo jugaba básquetbol, yo era zurdo, soy zurdo. Ah, zurdo, muy bien. Además, pues no precisamente de altura, pero bueno, pues había que buscarle por ahí para tratar de sobrevivir, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, también recapitulando un poquito esta parte de los escenarios de Ojuelos y esta gran influencia que los papás como finalmente detonan lo que finalmente en lo que uno se convierte, ¿no? Pero también hay un lugar emblemático hoy en día que es el Fuerte, ¿no? Que también por ahí se sabe. ¿Qué anécdotas le recuerda toda esta parte de la historia del Fuerte? Lo que sucede es que para los amigos de la audiencia, Ojuelos es una población más vieja que San Luis Potosí. Así es. Ojuelos se funda en 1569, era parte de la famosa Ruta de la Plata, lo que ahora se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro, que es además patrimonio cultural de la humanidad. Así es. Y entonces, la razón por la que se funda Ojuelos, al igual que otras poblaciones en esa Ruta de la Plata, es que había estos ataques de los chichimecas en contra de digamos, el transporte que iba hacia y desde Zacatecas. Y uno de los lugares donde les llovía como en feria a las transportes de la colonia española era precisamente en Ojuelos, por sus características, diríamos, orográficas y geográficas y topográficas, yo diría. Bueno, resulta que se construye ese fuerte por el virrey Martín Enríquez de Almanza. Se concluye en 1570, si mal no recuerdo, igual estoy equivocado con la fecha, o 71. Antes, insisto, de que se fundara San Luis Potosí, y pasan los años, ese edificio seguramente sufre modificaciones, se llega a convertir en su momento en corrales de la hacienda, después en el lugar donde se trasquilaban los animales, después en una fábrica, ya más recientemente en el siglo XX, en una fábrica de colchones. Ese edificio se iba a demoler, se sabía poco acerca de esta parte de la historia de Ojuelos, y bueno, a mí me tocó en lo personal ser parte de quienes nos pusimos a estudiar como aficionados de la historia acerca de qué era ese edificio y por qué era tan importante. Y afortunadamente las autoridades del pueblo en aquellos años, el presidente don Joaquín Ibarra, lograron hacer una
cooperacha en el pueblo, para que se pudiese comprar ese edificio. Wow. Y para que después pudiera preservarse. Y este es hoy, por cierto, probablemente de los fuertes que se construyeron en ese Camino Real de Tierra Adentro, es el único que ha conservado y que, digamos, es un edificio impresionante que permite precisamente entender cómo era esta parte importante del desarrollo de lo que ahora es México. Entonces, en lo personal, a mí me tocó, yo recuerdo que, les cuento rapidito, que los archivos de la hacienda estaban todos ahí arrumbados, tirados en costales, y entonces a mí en los sábados, que yo tenía oportunidad de ir a Ojuelos, ya cuando estaba estudiando aquí en la universidad, me metía por un pedacito de la puerta, me dejaba ahí el cura del pueblo, me dejaba entrar, y entonces pues ahí me ponía yo a revisar los libros y acomodarlos, y entonces ahí es donde empezamos también, entre otras cosas, a encontrar, diríamos, las narrativas acerca de esa parte importante de la vida, de la hacienda mexicana y de la vida, en este caso, de Ojuelos. Hoy, por cierto, este archivo se encuentra, después de haber sido restaurado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se encuentra disponible para consulta en el Archivo Histórico de Ojuelos. Que es parte de la construcción de historia de quienes hacen historia. Y bueno, ¿quién hace historia? Pues nuestro invitado del día de hoy está con nosotros, el doctor Francisco Marmolejo Cervantes, quien actualmente él es el presidente de la División de Educación Superior de la Fundación Qatar, que bueno, ya estaremos platicando más a ratito de eso. Estamos iniciando apenas Coposit Radio, no se vaya. Regresando a Coposit Radio, y bueno, yo le reitero, esta edición de Huella y Trayectoria en honor al programa que en algún momento a los 16 años, doctor, por ahí me comentaba, estuvo en Radio Universidad, que se llamaba Huella y Trayectoria, muy inquieta, doctor, y bueno, platicando también, acompañados aquí en cabina por el licenciado Fernando Maldonado. Muchísimas gracias siempre por este auspicio, 5 años ya prácticamente de programa de Coposit, mi querido Fernando, pero bueno, muchas otras ediciones que ha habido, ¿no? Sí, por supuesto, y muy importante pues que se busque esta divulgación de las cosas buenas que se hacen en México y de estos logros, pues como los de los del doctor Francisco, así es. Y que bueno, en ese sentido, muchísimas gracias. Y doctor, pues sigamos en esta plática, ya estuvimos transitando, pues usted que era tremendamente inquieto, ya me imagino que por ahí hasta preguntando a los papás, ¿dónde anda ahorita Francisco? Y todo eso, pero bueno, en esta parte, por ejemplo, cuando llegamos a la transición de decir, bueno, toca irme a estudiar a San Luis Potosí, precisamente por la cercanía. Ojuelos, a mí siempre me ha parecido, hasta hay gente que piensa que Ojuelos es de San Luis Potosí, por esa cercanía y esa relación que existe entre ambas poblaciones. Y que bueno, en este sentido, ¿cómo es que definió ya usted el decir, me voy a dedicar a estudiar esto? El momento de la educación superior, bachillerato, bueno, pues ese ímpetu que le dieron sus padres. ¿En qué momento llega la definición de estudiar ya la carrera y por qué tema, ¿no? ¿Cómo se dio este proceso? Yo creo que se dio al cuarto para las 12, como muchos estudiantes universitarios. En aquellos años la prepa eran 2 años, ¿no? Y entonces desde el primer año uno tenía ya que definir más o menos el horizonte, ¿no? Si se iba a ir a las ingenierías, ciencias sociales y humanidades, ciencias de la salud, etcétera. Bueno, en el caso personal, con esta duda de si yo quería ser abogado y tal, yo dije, bueno, probablemente ciencias sociales y humanidades, ¿no? Claro. Y estando en el segundo año de la carrera, al inicio del segundo año de la carrera y último, que es cuando empezamos el programa de radio, y el padre Rafael Montejano era nuestro asesor cultural, siendo nuestro maestro, por supuesto. En aquellos años había un interés en el país sobre los temas del campo. Entonces, parte de ese interés se tradujo en la creación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de una carrera novedosa en su momento, que era la carrera de Administración Agropecuaria, ¿no? Entonces, la primera generación de esa nueva carrera empieza mientras yo me encontraba en el segundo año de mis estudios de preparatoria. Y bueno, llega ese momento en donde hay que decidir. Esta carrera surge, a mí me interesaba, por supuesto, por mis orígenes, el tema del campo, y no me interesaba mucho lo de abogado. De repente se me hacía aburrido que me tenía que aprender de memoria muchas leyes. Entonces dije, no, esto no es lo mío, entonces pues vamos a entrarle a esta nueva carrera, ¿no? Y así fue como inicié mis estudios de la carrera de Administración Agropecuaria. Soy miembro de la segunda generación de nuestra carrera. Solíamos bromear diciendo que era la segunda degeneración, pero es otra historia. Y bueno, por ello es que empecé a estudiar esta carrera en la facultad de entonces Escuela de Comercio y Administración.
al mismo tiempo que siendo estudiante universitario, pues empiezo a trabajar en lo que fue el departamento de informática, que después se convirtió en la oficina de prensa de la universidad, ¿no? Siendo el licenciado Delgado Robles el rector. Entonces yo era estudiante y al mismo tiempo andaba de reportero en las escuelas de la universidad, ¿no? Me daba mucha risa porque pues yo hablaba por teléfono a los directores de las escuelas y decía, oiga, Francisco Marmolejo, aquí de la oficina de prensa de la universidad, queremos preguntarle qué novedades tiene para que hagamos boletines de prensa para los reporteros. Y ya me contaban las noticias, ¿no? Tenemos un evento y hay una investigación o cosas por el estilo. Claro. Y bueno, resulta que después ya cuando yo iba a visitarles personalmente, pues llegaba aquel muchachillo de 17 años, entonces decía, aquí está Francisco Marmolejo. Aquí está el encargado. Y yo me acuerdo que en los primeros encuentros con él se me quedaba viendo como diciendo, sí a ver, algo aquí está, usted es el que me habló por teléfono. En fin, yo tuve el privilegio en aquellos años de conocer a gigantes de la vida universitaria, el doctor Salvador Nava, el señor Serment, el director de Ciencias Químicas, el ingeniero Maximino Torres Silva en Ingeniería, don Pepe Hernández Garza, que muchos años después fue el tesorero de la universidad, en fin, gentes que eran los líderes de nuestra institución universitaria en aquellos años, muchos de ellos ahora retirados, algunos lamentablemente ya han fallecido. Y esos años en la vida universitaria me ayudaron mucho a entender la vida de la universidad, no nada más mi carrera, sino también a entender las complicaciones y por supuesto los desafíos y las oportunidades que representaba una institución como la nuestra, la Autónoma de San Luis Potosí, para la vida de San Luis Potosí. Y probablemente eso me empezó a inquietar mucho acerca de pensar que en los próximos años probablemente me seguiría dedicando a las cosas de educación superior, independientemente de la carrera que estaba estudiando en cosas de administración agropecuaria. Interesantísimo, porque bueno, finalmente esto deja patente nuevamente la importancia que como profesionistas, como personas, tenemos que generar siempre vínculos, tenemos que hacer el networking, hacer contactos, vamos, no todos son los dieces, no todo es las calificaciones, sino precisamente usted en ese momento ya estaba empezando a forjar lo que es el día de hoy, que es un ciudadano del mundo, porque empezó a tener esa visión desde la carrera. Paulatinamente vino entrando esta actividad de la docencia, cómo se fue dando este ejercicio, que también, bueno, sé que por ahí ha sido docente pues de uno, sino de muchos cuantos, también que bueno, ahora que con esta gran visita que tenemos de usted desde Qatar, pues también lo reconocieron, ¿no? Gente en redes sociales y todo eso, finalmente, insisto, ciudadano del mundo. ¿Cómo se fue dando esta transición? ¿Ya visualizaba usted, por ejemplo, estudiar posgrados? ¿Cómo se fue dando este paso de la docencia, por ejemplo? No, pues en aquellos años... estamos hablando de digamos, los años 80, ser docente universitario era algo relativamente natural una vez que uno terminaba sus estudios de licenciatura. No había, digamos, el rigor que suele existir hoy de que para dedicarse a la docencia hay que estudiar la maestría, hay que estudiar el doctorado. Yo termino mi carrera, tengo un gran dilema al terminar la carrera. Opción A, trabajar en un periódico, porque me fascinaba, por supuesto, los medios de comunicación, los periódicos, etcétera. Recibí una oferta para trabajar en un periódico importante en aquellos años en San Luis Potosí, que era el periódico Momento. ¿Cómo no? Sí. Y la opción B era la opción de empezar a trabajar en cosas de mi carrera, trabajando en la Escuela de Agronomía, un ofrecimiento que me hicieron para trabajar en la Escuela de Agronomía. Y bueno, pues dije, bueno, voy a hacer algo de mi carrera, ¿no? Una inversión tan importante de tiempo y esfuerzo, pues hay que hacer algo relacionado con la carrera. Entonces empiezo a trabajar en la Escuela de Agronomía como administrador de un rancho experimental que tenía la universidad en Villa de Arista, el rancho Las Delicias. Y entonces parte de mi trabajo era el trabajo de hacer la parte administrativa, pero eso también empezar a dar clases. Claro. Entonces empiezo a dar clases allí en la Escuela de Agronomía. Me fascina esta oportunidad de poder interactuar con los estudiantes, que además eran casi de mi edad, ¿no? Incluso algunos de mis estudiantes eran más viejos que yo, ¿no? Yo afortunadamente terminé mi carrera muy joven, a los 20 años. Ah, muy joven, la carrera terminada. Entonces, pues muchos de mis alumnos ya eran mayores que yo, ¿no? Así es. De repente se me quedaban viendo como diciendo, ¿y que me va a enseñar? Pues tal vez no podía mucho enseñarles, pero de alguna manera
lo disfrutaba yo mucho y siento que había una interacción muy bonita. Efectivamente, conservo la relación con varios de mis exalumnos de aquellos años, que ahora ya son profesionistas, incluso algunos de ellos ya jubilados, y abuelos, etcétera, etcétera, en fin. Y eso es lo que me llevó a seguir trabajando. Empiezo a estudiar la maestría en administración en la propia universidad. La universidad no tenía muchos posgrados entonces, de hecho, la maestría en administración, si mal no recuerdo, fue el primer posgrado que tuvo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí tuve además el gran privilegio de conocer a mi compañera de mi vida, a Olivia, ¿en la maestría? En la maestría, de mi compañera de la maestría. Y bueno, ahí nos conocimos y ahí empezamos a construir una amistad muy bonita que después, en el transcurso de los años, evolucionó en un noviazgo que finalmente se convirtió en que ella aceptara ser mi esposa y que, bueno, decidiéramos construir una familia juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pasan el tiempo, me mudo a México a continuar mis estudios del doctorado. Olivia, mi ahora esposa, ya se había ido a México ella porque había terminado la maestría antes que yo, más estudiosa que yo y más dedicada que yo. De hecho, me ayudaba con algunas tareas, por cierto. Le ayudaba. Exacto, exacto. Y entonces, pues yo creo que yo iba a seguirla también, ¿no? De alguna manera. Claro. Aunque entonces no éramos novios todavía, por cierto. Y luego, pues bueno, ya sigue evolucionando la vida. Empiezo en el doctorado a dar clases en la UNAM también. Me hacen una oferta para trabajar en la Universidad de las Américas y ya se fue concatenando una y otra cosa, y conforme pasó el tiempo me di cuenta que pues realmente mi pasión y mi vocación era para seguir trabajando en los temas de educación superior. Wow, pero bueno, esa parte de inquietud, yo ahora sí que yo le iba a preguntar, bueno, ¿a qué horas dormía? Porque entre la parte de periodismo, en la parte de administración, en el rancho, en la parte de docencia, la administración, pues también ahí en la Universidad Autónoma. Y que bueno, esta parte de la Universidad de las Américas empieza de alguna manera a detonarse, pues algunas transiciones, algunos viajes a Estados Unidos. ¿Qué actividades comenzó a desarrollar ya cuando empezó, pues ahora sí que a internacionalizarse? No, pues mira, la Universidad de las Américas es una universidad bilingüe, internacional, digamos, con sede en la Ciudad de México. Se fundó en los años 50 como el Mexico City College. Yeah. Bueno, yo empiezo a trabajar en esa universidad por invitación de la entonces rectora, doña Margarita Gómez Palacio, que fue la primera mujer rectora de una universidad de México. Un enorme privilegio para mí trabajar con ella. Y entonces empiezo a trabajar yo como coordinador del posgrado en administración, y después la doctora Gómez Palacio me dice, queremos que usted sea vicerrector de la universidad. Yo tenía 31 años o algo así por el estilo. Joven, muy joven, digo. La verdad sí estaba pollón en eso, ¿no? Y entonces, pues parte de lo internacional era que había gente que nos visitaba de otros países, ¿no? Y particularmente de Estados Unidos. Y yo la verdad es que no hablaba inglés, diría que mi inglés era pollito, chicken, gallina, hen. Yeah. Y entonces pues empiezo yo a inquietarme de que pues, tengo que aprender inglés, y luego se surge la primera oportunidad de salir al extranjero. Me invita la doctora que la acompaña a un viaje justo a la Universidad de Arizona. Y yo estaba emocionadísimo y nerviosísimo, ¿no? Claro. Porque no hablaba inglés, entonces yo recuerdo muy bien la anécdota simpaticona que mi esposa, que sí habla muy bien inglés, pues ella me dice, pues apréndete, a ver qué dices de la universidad, ¿no? Entonces me aprendí una pequeña descripción de la universidad en inglés y la repetía yo así como memorizándola, y con ella me decía, no se dice así, corrígele aquí, corrígele allá. Total que llegamos al viaje y yo hasta me enfermé por la emoción y el nervio de que qué voy a hacer, etcétera. No se me olvida una anécdota simpática, que estando en una reunión de la rectora con un grupo de académicos de la Universidad de Arizona, pues estaban hablando de algo que yo no entendía, obviamente, y de repente volteé a verme y me dice, a ver, Francisco, usted explíqueles. Y yo de repente me quedé me siento, ¿qué hago? Y de lo único que me acordé fue del discurso que había aprendido con mi esposa, y entonces ya lo empecé a repetir. Termina mi breve discurso de 2 minutos y voltea a verme así de manera muy comprensiva y me dice, gracias. Y ya sigue el diálogo, yo sigo sin saber qué pasó. Termina la reunión y le digo, oiga, ¿qué me preguntó? Porque pues,
Y nos dice, no se preocupe, dice, lo que nos dijo fue interesante, pero no era lo que le pregunté, pero no se preocupe. No se apure. Ay, no dice, pero sí preocúpese para que aprenda inglés. Y entonces ya dije, ahora sí ya tengo que aprender irnos por ahí. ¿no? Y ahí es donde empezó este caminito de empezar a ver las cosas internacionales, ¿no? Genial. Así es. Genial. Y bueno, antes de irnos al corte, doctor, le tenemos por ahí una sorpresa. Le voy a invitar a que inclusive se ponga los audífonos. Tenemos precisamente en este contexto del desarrollo educativo y del agro, un mensaje que le envían por ahí a alguien que también ha formado parte de esta historia. Corremos audios de los controles con Robert Alonso. Hola. Soy licenciado y maestro en Educación Especial, Rodolfo Cervantes Rodarte. Conocí al doctor Francisco Marmolejo Cervantes en el año de 1982 y mientras yo estaba en la preparatoria de la Universidad de San Luis Potosí, él era administrador de la Escuela de Agronomía, de la Facultad de Agronomía. Él, cuando yo estudié mi carrera para 1988, yo iba a hacer mi tesis titulada Cómo favorecer la educación especial por medio de la tecnología y los avances tecnológicos que había en aquel tiempo. Y se me dificultaba un poco la redacción de la introducción y algunas partes que ya tenía hechas. Entonces fui con él para que me ayudara a elaborar una introducción más adecuada. Y recuerdo a la perfección lo que escribimos, lo que escribió él, que lo he visto escribir más rápido que cualquier persona en el mundo en una máquina de escribir. Y dice así, él se ha de acordar también. Decía, se ha señalado ya reiteradamente que quien no plantea una innovación como norma preponderante en el desempeño de su labor, corre el severo riesgo de caer en la obsolescencia o el anacronismo. Wow. Recibe un saludo afectuoso, primo Francisco. Entrando a esta edición, al señor programa de Coposit Radio, que en honor hemos bautizado Huella y Trayectoria, en honor a nuestro gran invitado del día de hoy, al doctor Francisco Marmolejo Cervantes, quien actualmente es el presidente de Educación Superior de la Fundación Qatar. Pero bueno, estamos platicando toda esta trayectoria de vida, estas anécdotas, estos mensajes que también tendremos varias sorpresitas en el programa, doctor. Pero bueno, me gustaría también entrar a algo que pudiéramos decir que fue pues de alguna manera un hijo metafórico, porque finalmente es el papá de lo que fue el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, que también fue en el contexto, bueno, del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles fueron los retos y oportunidades que se dio al momento de constituir y de crecer exponencialmente el CONAGEC? Bueno, en 1994, ya parece una fecha muy distante, mi esposa y yo y nuestros hijos nos mudamos un año a estar en una estancia donde me invitaron a estar como académico de la Universidad de Massachusetts. Pero a la mitad del año me quedé sin trabajo y a la mitad del año se viene una brutal crisis económica para México y entonces pues digamos a buscarle, ¿no? Como decimos coloquialmente en México, a seguir persiguiendo la chuleta. Y entonces es digamos un mes antes, yo recuerdo bien, de regresarnos a México, ya tenía yo un trabajo asegurado en la Secretaría de Educación Pública para un proyecto nacional sobre administración financiera de universidades. Llega la invitación para trabajar en la Universidad de Arizona, aquella universidad que yo había visitado, digamos, años antes, haciéndose cargo de un proyecto que estaba siendo financiado por la Fundación Ford para acercar a universidades de México y Estados Unidos. Todavía lo del NAFTA estaba así medio nebuloso, y no quedaba muy claro de qué manera las universidades podían capitalizar este nuevo marco de referencia regional que representaba la región de América del Norte. Entonces nos mudamos a Arizona, muy convencido por mi esposa, que con gran sabiduría me decía, esta es una excelente oportunidad que no podemos, que es importante
para la familia, para los hijos, y esto abre además tiempo para ver, digamos, cómo las cosas en México mejoran. El país vivía una crisis fuerte en aquel momento. Y entonces empieza este proyecto que afortunadamente la idea de vincular a universidades de México en Estados Unidos fue muy novedosa en ese momento. Y entonces en el marco del TLC dijimos, caray, pues también Canadá puede entrarle a esto. Y empezamos a acercar universidades, el entonces proyecto México-Estados Unidos finalmente se convirtió en lo que ahora es el Consorcio de Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. Y CONAGEC, que son sus siglas en inglés, es una organización que la hicimos nacer con lo que yo diría los principios de lo que aprendimos en el pueblo y de lo que aprendimos siendo estudiantes universitarios, ¿no? Entonces yo siempre decía, nunca falta un roto para un descosido. Claro. Y CONAGEC es eso, es una especie de vinculación entre una universidad en una parte del mundo que tiene algo que le puede interesar a otra universidad que está en otra parte del mundo. Lo que hacía CONAGEC y sigue haciendo CONAGEC es servir de enlace. Yo siempre decía que CONAGEC era un servicio de citas. Pero de citas institucionales, obviamente, claro. Por supuesto. Pero con esta idea de que nunca falta un roto para un descosido. Y el otro principio de CONAGEC era que no hay mejor ni peor, simplemente es diferente, y que lo que tenemos que hacer es celebrar la diversidad. Estos dos principios nos ayudaron a que un mayor número de universidades aceptaran ser parte de esta familia de universidades que quieran cooperar. Y eso es lo que hicimos en CONAGEC, y afortunadamente esa red que inició pues como la Universidad de Arizona empezó a crecer, y bueno, cuando yo dejé la dirección de CONAGEC 16 años después, pues afortunadamente ya era una red de más de 180 universidades, ya inclusive no nada más de México, Estados Unidos y Canadá, sino que también empezamos a agregar universidades de otras partes del mundo que querían vincularse con universidades de América del Norte. Y entonces empezamos a traer universidades de América del Sur, incluso de Corea, incluso de África, en fin, con esta misma idea de que nunca falta un roto para un descosido. Claro, claro. No, y lo que me llama la atención también es que de alguna manera se traduce que cuando, hace rato que usted nos platicaba, que se vinculaba a través de la oficina de periodismo, a la oficina de prensa, que andaba para arriba y para abajo, bueno, pues creo que fue una traducción ahora a nivel macroscópico, ¿no? A nivel mundial, en el que empezó a vincularse, y que bueno, también relacionado con esto, doctor, ¿cómo se fue dando esta transición, por ejemplo, también un poco con que vivieron, tengo entendido, no después de estos 16 años, vivieron, tengo entendido, también en Francia, o sea, se cambiaron a Europa? ¿Cómo se fue dando este paso? Y también, pues, tratándolo de relacionar un poquito con el tema de la familia, porque yo creo que a veces también no es fácil, pues, para todos los miembros de la familia, esos cambios a veces pues tan abruptos que se fueron dando en la dinámica familiar. Pues sí, claro, no, mira, es muy curioso, porque bueno, yo tenía ganas de tener un sabático, ¿no? Después de varios años de trabajar allí en la Universidad de Arizona. Y obviamente hay organismos importantes en el ámbito internacional, y uno de ellos es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, cuya sede es París. Pues como parte de mis viajes que yo hacía constantemente por las cosas de CONAGEC, se da la oportunidad de conocer a las gentes de la OCDE y simplemente de plantearles, oye, pues fíjate que hay la posibilidad de un sabático, ¿cómo ves? Pues surge la invitación, ¿por qué no consideran la idea de venirte a París como consultor internacional de la OCDE por este año? Y entonces, bueno, pues ahí vamos toda la familia. Yo recuerdo que mis hijos no estaban precisamente entusiasmados en un principio con la idea de porque se iban a perder a los amigos y tal y cual. El mayor, Francisco, al principio era el que se resistía más porque ya mero terminaba la preparatoria, y entonces dice, hoy me voy a perder de este año con mis compañeros. Claro. De manera muy interesante, cuando estábamos por terminar el año de estancia en Francia, el primero que ya no quería regresar era Francisco, porque ya había abierto nuevas oportunidades. Y lo mismo pasó con nuestros dos, con José María y con Juan Andrés, ¿no? Que son quienes formamos parte de esta familia. La experiencia, por supuesto, una experiencia verdaderamente extraordinaria, la posibilidad de conocer tanta diversidad cultural en un espacio relativamente pequeño que es el contexto europeo.
En fin, claro. es parte de ese bagaje como familia que tenemos y que muchísimo valoramos. ¿Cómo le hacían para cuando traían un antojo mexicano? Porque digo, finalmente las raíces uno las trae. También me platicaba por ahí que era todo un reto, ¿no? A veces, ¿cómo resolvían a veces esa parte, pues también de lo que traemos como raíces luego como mexicanos? Sobre todo en el caso de la comida, ¿no? Bueno, yo, durante muchos años he viajado muchísimo y parte de estando en Francia, pues venía periódicamente a México, ¿no? Ya. Entonces yo recuerdo que me hacían mi lista de pendientes los hijos, ¿no? Entonces yo viajaba de regreso a Francia con la lista desde... El súper, prácticamente. Cada quien tenía sus preferencias, ¿no? Y obviamente también, pues, naturalmente, Francia es un país ya, digamos, muy cosmopolita, en donde también hay una comunidad mexicana importante. Más de alguna vez tuvimos una que otra decepción. No se me olvida un día afuera de Notre Dame, en París, que había una señora vendiendo tamales mexicanos. ¿Cómo? Era un 12 afuera de Notre Dame. 12 de diciembre. Y la señora decía, yo acabo de llegar de México. Hace un rato, mi avión llegó en un rato y aquí tengo tamales mexicanos. Carísimos, por cierto. Cada tamal creo que valía €1 en aquel momento. No, un dineral, ¿no? Para los tamales comparados. Y nosotros con una gran emoción compramos los tamales y ahí vamos a la casa corriendo porque íbamos a disfrutar tamales recién hechos en México. Una gran decepción, por supuesto, porque era, diríamos, una muestra de tamal. Sí, nada más hay una breve embarrada de masa. De masa y con algo más, ya no recuerdo exactamente. Pero en fin, efectivamente decía Kipling que la mejor manera de entender un país es percibir sus olores. Exacto. Y entonces, pues obviamente para nosotros esa nostalgia por nuestros olores, por nuestros colores, por nuestros sabores mexicanos, es una nostalgia que viaja con nosotros constantemente. Pero bueno, pues tenemos al final de cuentas que vivir con ello, ¿no? Claro, y que bueno, precisamente esos colores mexicanos que son los que llevan en lo más alto, pues este gran embajador que tenemos el gusto de tenerlo en esta edición del día de hoy. Estamos platicando con el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Regresamos. De regreso en Composite Radio en esta gran edición especial que tenemos con el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Él actualmente es presidente de Educación Superior de la Fundación Qatar, pero bueno, un ciudadano del mundo, así de sencillo, pero también no solamente un ciudadano del mundo, porque también pues es una familia del mundo, dado que, como dicen coloquialmente, doctor, hijo de tigre pintito, por ahí, pues bueno, le mandamos un gran saludo hasta Boston, también al doctor Francisco Marmolejo, al primogénito, que bueno, también, doctor, en este sentido, de alguna manera usted visualiza, así como sus padres en algún momento, pues le detonaron, le inyectaron esa energía de decir, lo más valioso es el estudio del conocimiento. ¿De qué manera el hecho de que finalmente pues también sus hijos han transitado por distintos puntos del globo y ver cómo pues usted ha enfrentado retos, ¿no? Usted, creo que en esta parte muchos no lo sabíamos, en decir, bueno, esta parte del CONAGEC previa, pues hubo también un momento de crisis, pues finalmente familiar, más que aparte de ser laboral, pues también existe una crisis familiar cuando entramos en un contexto de esa naturaleza, cuando pasamos por ello. ¿Cómo fue la evolución de sus hijos? Y platicarnos también un poquito acerca de la familia. Luego, pues le digo, eso no está en el currículum. Pero bueno, también este contexto de cómo se ha llevado a lo largo del tiempo. Y que bueno, tengo entendido son 3 muchachos, 3 varones, y 2 mexicanos y uno que nació en Estados Unidos, ¿verdad? 2 mexicanos y un tercer mexicano. Y un tercer mexicano, exacto. Orgullosamente mexicanos y obviamente además reconociendo digamos, la realidad de vivir en este mundo interconectado. Pues sí, los 2 hijos mayores nacen en San Luis Potosí. Cuando nos mudamos a Estados Unidos en el 94, pues mayor Francisco apenas iniciaba el kinder. José María pues tenía apenas poquito más de un año. Y efectivamente ellos les ha tocado vivir, sufrir y además gozar, espero, esta experiencia de una familia, digamos, que tiene raíces y no tiene raíces al mismo tiempo. Cada verano los hijos nos acompañaban a México, a San Luis Potosí, a Ojuelos. Digamos, siempre creímos, mi esposa y yo, que era muy importante que no perdieran esa parte de su formación. Incluso confieso que a veces tal vez exagerábamos porque cuando terminaba el semestre en Estados Unidos todavía había clases en México y entonces los inscribíamos en México
no les gustaba mucho la idea. Pero bueno, algún día nos daba mucha risa con el segundo de los hijos, con Chema, que llegó muy contento a la casa porque dice, ¿qué te pasó, hijo? No, dice, ya tengo apodo. Digamos, él sentía obviamente que ya había aceptación de sus amigos, porque bueno, para los chicos México-estadounidenses, vivir en este mundo en donde en una parte no son de un lugar pero tampoco son de otro, en donde no hablan el idioma a la perfección, en donde, en fin, para ellos también es complicado tratar de verse a ellos como ciudadanos de México y ciudadanos del mundo, y tienen que desarrollar esta capacidad de adaptarse a estos entornos multiculturales diversos. Es una de las razones por las que yo creo que los profesionistas del futuro deben ser profesionistas que aprendan a estarse adaptando constantemente a cosas nuevas, a estar aprendiendo cosas nuevas para las cuales probablemente ni estudiaron, y también deben aprender a vivir y a entender entornos multiculturales diversos. Lo he podido observar en nuestra experiencia familiar con los hijos, pero esto es algo que yo veo también constantemente con los estudiantes en cualquier lugar. Hoy el mundo ya no está fuera de nosotros, está en casa, y tenemos que formar a las personas. Los estudiantes se tienen que formar con esta idea de un mundo lejano, pero al mismo tiempo un mundo cercano. Es la única manera, además, de que podemos también aprender a valorar nuestra propia identidad y aprender a respetar los valores de los demás, y por supuesto también de asegurarse que se respeten nuestros valores. Ese es el mundo tan diferente en el que vivimos. Valiosísimo, valiosísimo, y que de verdad que queda para la posteridad aquí en esta gran edición especial. Doctor, también, bueno, por ahí el viejo adagio decía, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo estoy un poquito en contra, porque más bien siempre a un lado de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Qué rol tuvo también su esposa Olivia en ese sentido? Que bueno, pues nos platicaba, compañeros de la maestría, y que al final se convierte en su esposa, en la madre de sus hijos. ¿Qué rol también ella vino jugando pues en toda esta transición? Porque finalmente usted al frente de tan importantes organismos, pues también ese balance, ¿no? Que tuvieron como pareja, y ella pues también de alguna manera también como jefa de familia, ¿no? Claro. ¿Cuál fue este rol que también pues ella jugó? No, y sigue siendo el rol de efectivamente, yo creo que tienen que construirse estas relaciones como un permanente esfuerzo de colaboración. En el caso personal mío, por estar viajando constantemente, yo creo que yo no hubiese podido hacer nada de lo que hice si no supiera que, digamos, en el contexto familiar, mi esposa estaba permanentemente presente en el tema de la educación, la formación de los hijos, ¿no? Claro. Me digo que es la gerente del hogar, ¿no? Al final de cuentas, este importantísimo papel que la compañera, en este caso mi esposa, juega para la relación familiar. Esto es algo que me ha tocado verlo en su familia, me tocó verlo en mi familia con mis padres también, en donde esta complementariedad que da la pareja, en donde una persona asume ciertas responsabilidades, otra persona asume ciertas responsabilidades. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, de mi madre, como con ella aprendí muchas cosas acerca del mundo, desde repetir las capitales del mundo en la geografía, hasta con mi padre, por ejemplo, el tema de asegurarme que escribiera bien y que aprendiera a escribir a máquina y cosas por el estilo. Entonces, en casa, con Olivia logramos desarrollar esta alianza de colaboración traducida en la relación con nuestros hijos, que hasta el día de hoy continúa. Claro. Ya ahora que los hijos son adultos, por supuesto que estas sinergias en la comunicación con los hijos se siguen dando. Y bueno, pues obviamente esta es parte de la necesaria solidez que es requerida para poder precisamente trabajar. Efectivamente, yo no puedo explicar nada de lo que he logrado en el contexto profesional sin el apoyo de la familia, y por supuesto sin el importante papel que Olivia ha jugado para nuestra familia. Ahora, en este sentido, doctor, y digo que en definitiva esto es, y usted lo mencionó, esta alianza, ¿no? de colaboración que me encantó, esta parte de cómo cimentarlo, esta parte cultural, y que debe de ser una cuestión siempre simbiótica, ¿no? En beneficio de quienes uno es responsable, y también de uno mismo hacia con la otra persona.
Llegado el momento, así como hace rato yo le preguntaba a usted cuando definió pues carrera y que dijo, bueno, de última hora, ¿cómo será este proceso ahora que usted lo vio como padre cuando sus hijos empezaron a definir, oye papá, pues me encantan las matemáticas, me voy a estudiar a esto, quiero ser doctor, pues sabemos, su hijo mayor, el doctor Francisco, bueno, pues recientemente estuvo en Oxford, está en Boston actualmente, acá en Harvard, en Harvard, entonces bueno, pues es un gran, claro ejemplo de lo que dejan patentes como papás. ¿Cómo fueron estos retos al momento de que ellos dijeron, papá, pues me voy a ir a estudiar esto o lo otro? ¿Cómo se dio esa parte de fomento a la vocación del estudio? Bueno, mis hijos siempre bromean al respecto porque dicen que como han oído constantemente eso en casa desde que eran niños, toda la ahora vida ya se convirtió en un chip automático. Incluso ellos suelen bromear porque cada vez que me presentan a algún amigo o amiga, siempre me dicen, ya sabemos que le vas a preguntar, o bien, ¿dónde estás estudiando? ¿O dónde estudiaste? ¿O bien qué quieres estudiar? Ya se sabe en el speech. Sí, ya se sabe en el speech. Y dice, ay, papá ya va a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto, forma parte del ADN de la familia. De la familia. Claro. Y hemos tenido el privilegio de que los hijos puedan, digamos, conocer el mundo, vivir en diversas partes del mundo. Y además, yo estoy convencido de que ellos han aprendido a verse a sí mismos también como ciudadanos del mundo, pero además profundamente mexicanos, ¿no? Claro, con esas raíces que vienen. Esos muchos valores. Entonces, en una de las dificultades que como familia teníamos cuando nuestros hijos estaban en empezar con la idea de ir a la universidad, es que en el contexto mexicano siempre asumimos que los hijos van a estar en casa hasta que se casen, ¿no? En el caso de Estados Unidos, los hijos van a estar en casa hasta que se van a la universidad. Entonces, el despegarse de los hijos a esa temprana edad es algo complicado para nosotros como familia mexicana, en este caso en los Estados Unidos. Los hijos deciden continuar sus estudios, efectivamente cada uno su propia trayectoria. Francisco muy interesado en las matemáticas y las neurociencias, que es lo que decidió estudiar finalmente como profesión. José María, que quería estudiar relaciones internacionales, tiene una estancia para irse a África y cuando regresa empieza a sentir que tal vez no son las relaciones internacionales lo que le gusta, sino que quiere estudiar geología, que era algo completamente diferente. El menor Juan Andrés, que decide estudiar biología, también teniendo las mismas, ¿cómo se llama?, inseguridades mías de qué es lo que quiero hacer. O sea. Y finalmente hoy decide ya como egresado universitario dedicarse a la música. Y eso también a mí me lleva a siempre insistir cuando tengo la oportunidad de hablar con estudiantes universitarios en esta idea de la necesidad de vernos como personas que como profesionistas tenemos que estar preparados, no a cambiar de trabajo o de ciudad o de país, sino inclusive a cambiar de profesión. Claro. Porque el mundo del futuro y de hecho ya del presente es un mundo de la metadisciplina, es el mundo de la multidisciplinaridad, es el mundo de aprender muchas cosas poquito y tratar de poquito de mucho, diríamos, o mucho de poquito. Claro. y tratar de vernos como ese personaje que se está reinventando profesional y personalmente constantemente. ¡Qué maravilla! Y bueno, precisamente le tenemos otra sorpresa. Está platicando con nosotros el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Y doctor, si gusta poner nuevamente por ahí el audio. A ver. Gran mensaje desde Boston, Massachusetts, allá en Estados Unidos. Corre, mi estimado Robert. Hola, papá. ¿Quién se hubiera imaginado que ya hace casi 30 años después de que tú y mamá empezaron esta aventura fuera de México, estaríamos en donde estamos ahora como familia? Bueno, en 4 horarios de tiempo diferentes, en continentes diferentes, pero aquí como familia. Me da tanto gusto poder compartir algunas palabras sobre qué tanto nos sentimos agradecidos cada día, tus hijos, Chema, Juan y yo, de todo lo que nos enseñaron tú y mamá, además de qué tanto estamos todos en la familia. Y cuando digo la familia no solo me refiero a mi mamá y a mis hermanos, sino a mami Tita, papi Mel desde el cielo, mis tíos, mis tías, todos. Cómo nos sentimos todos tan orgullosos de tus logros y el impacto tan positivo que has tenido en tantas comunidades alrededor del mundo. Espero que este pequeño mensaje agregue otra dimensión a lo que seguramente ya es una historia increíble de la vida y trayectoria profesional de un individuo único, con una pasión inigualable para mejorar el mundo en el que vivimos a través de la educación. No cabe duda que tus logros profesionales bastan para que cualquiera se sienta repleto de orgullo en tenerte como familia o querido amigo.
Sin embargo, estoy seguro que si le preguntas a cualquier persona de nuestra familia, a cualquiera persona que tenga la fortuna de ser tu amigo o conocido, que todos diríamos que es igual de extraordinario el hecho de que siempre has sido tan humilde, con los pies aterrizados y siempre tan orgulloso del ambiente y los individuos que te formaron e hicieron precisamente como eres. Al cabo, no son muchas las personas que pueden contar que en el transcurso de un día, su padre puede pasar la mañana discutiendo temas de educación superior con la reina de Qatar o el secretario de Educación de la India, mientras que en la tarde se la pasa ayudando a despachar en la papelería familiar, vendiendo listón y cuadernos, bueno, con precios a veces un poco anticuados, pero manteniendo el recuerdo vivo de nuestras raíces, de nuestros abuelos, de nuestro pueblo, recuerdos que llevas contigo a cada esquina del mundo y con mucho orgullo. Gracias, papá, por enseñarnos que es posible trabajar duro para mejorar el mundo que nos entorna, que es posible trabajar con carisma y verdadera compasión para todos en nuestro entorno. Y por supuesto que quisiera agradecerte a ti y a mamá, de parte de mis hermanos, por siempre enseñarnos a aprender, a estar listos para disfrutar cada vaivén que nos espera en la vida, y más que nada, por enseñarnos a amar nuestra familia sobre todo. Ya sabes que te extrañamos mucho, pero como siempre, estamos contando los días que faltan para que nos veamos de nuevo. Mientras tanto, espero que disfrutes el resto de este programa de radio y que aquellos que estén escuchando puedan llevar consigo al menos un pedacito de todo lo que hemos aprendido de ti en nuestra vida. Te queremos mucho, papá. La impresión de esta gran edición en Composite Radio titulada Huella y Trayectoria. Nuestro invitadazo de honor, el doctor Francisco Marmolejo Cervantes. Y que bueno, doctor, pues también entremos a otra parte que bueno, ya de repente, pues obviamente aparece como parte de su trayectoria profesional. Y hemos venido platicando también un poquito de mucho poco de lo familiar. Llega el momento de esta participación en el Banco Mundial, en estar en India, estar en Delhi. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa transición? Y obviamente pues las experiencias más memorables, ¿no? Que haya tenido allá en India, pues también con la familia, ¿no? Bueno, mira, Edgar, antes que nada, hombre, ha sido increíble esta videoclip con los comentarios de mi hijo Francisco, al que le envío un saludo a la distancia, al igual que a Chema y a Juan y a todos los miembros de la familia que estén escuchando. ¿Qué te puedo decir? Viene la invitación del Banco Mundial de manera sorpresiva. Un gran amigo Yamil Salmi, que durante años fue un pionero de los temas de educación superior en el Banco Mundial, a quien tuve el gusto de conocer mientras estaba en mi estancia en la OCDE en París. Me dice, oye, fíjate que yo me voy a jubilar y se va a buscar un agente para temas de educación superior y ojalá consideres participar en el proceso. Y bueno, pues yo dije, nada se pierde, ¿no? Vamos a buscar, a ver, puede ser una oportunidad remota que se dé. Me toca la fortuna que finalmente pues me invitan a asumir esta responsabilidad como coordinador global de educación superior, lo cual representó mudarnos desde Tucson, Arizona, donde habíamos vivido durante 16 años, a la capital de Estados Unidos, a Washington, D.C., ya solamente con Juanito, el hijo menor, mi esposa y yo y Juanito. Y bueno, pues ya nos mudamos a Washington. En Washington asumo esta responsabilidad con un gran, con el gran interés de tener la posibilidad de tener un trabajo de un impacto ya en un ámbito todavía más allá de la región de América del Norte. El Banco Mundial tiene iniciativas en 15 áreas del trabajo y una de ellas tiene que ver con la educación, y específicamente en la educación superior tiene proyectos de apoyo al desarrollo de la educación superior en más de 80 países. Entonces parte de mi trabajo era precisamente, coordinar el esfuerzo y las actividades de los especialistas de educación superior en cada uno de estos países, y además servir como vocero del banco para los temas de educación superior en el ámbito global, desde Washington. Y en la trayectoria del Banco Mundial, cuando una persona trabaja en el Banco Mundial, parte de su trabajo tiene que ser en Washington y parte de su trabajo tiene que salir a algún país, a campo, como dicen coloquialmente en el banco.
Entonces, cuando llega ese momento en el Banco Mundial y se empiezan a explorar oportunidades, pues resulta que la oportunidad de ir a la India surge. India es el país, es el cliente más importante del Banco Mundial, un país de, digamos, 1.200 millones de personas, con el país que más ha sacado gente de la pobreza, pero sigue siendo uno de los países que tiene más pobres en el mundo. Entonces, la misión del banco es contribuir al desarrollo y a la reducción de la pobreza en el mundo. Y bueno, entonces la oportunidad de ir al país donde existe la magnitud más grande del trabajo del Banco Mundial en los temas de educación, pues se convirtió en un reto, en un desafío de gran interés. Además de, por supuesto, el interés de tanto mi esposa y yo, ya para entonces Juanito ya no nos acompañó, porque estaba estudiando en la universidad, pues de mudarnos a un país tan extraordinario, tan contradictorio, tan interesante, y tan, digamos, con tanta tradición, con tanta historia y también con tanto futuro como lo es la India. Entonces, claro, bueno, hicimos la transición a mudarnos a Nueva Delhi, una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pero obviamente con una muchísima más alta concentración poblacional. Y bueno, fue una experiencia verdaderamente extraordinaria. 4 años y medio, casi 5, que estuvimos viviendo en la India, Olivia y yo, teniendo la oportunidad de conocer lo más que podíamos, no nada más de la India, sino la región del sudeste asiático. En mi caso personal, el gran privilegio de trabajar en un país en donde es el país que tiene más universidades en el mundo, en un país en donde existe una gran diversidad, no nada más cultural, histórica, sino también en su sistema de educación superior. Y bueno, el tener la oportunidad de trabajar para impactar la vida de una sola persona, ya es de suyo ya un gran, digamos, motivo de satisfacción. Claro. Pero el poderlo hacer con mucho mayor número de estudiantes, pues naturalmente que ha sido una experiencia tanto aleccionadora como también diríamos, retadora, ¿no? Claro, claro, y que bueno, en ese sentido, pues también sabemos, por ejemplo, la India, que también hay una gran apuesta en la educación, que es parte de lo que finalmente, pues también, desde su respectiva trinchera en el Banco Mundial, pues aportó y construyó. También sabemos que India, por ejemplo, es uno de los países que también está apostando mucho por la carrera espacial, o sea, por la cuestión aeroespacial, empresas, clústeres, etcétera. Pero también, bueno, regresando a esta parte del contexto de esta experiencia de vida de estos 4 años, haciendo quizá un balance entre cómo está la situación quizá de México, porque también en México, bueno, San Luis Potosí, desafortunadamente municipios como Santo Domingo, pues todavía hay tremendas carencias, versus el caso de India. ¿Cuáles son los elementos que quizá usted puntuaría como mayor contrastantes, ¿no? También en sentido estricto de lo que se debe hacer, ¿por qué no? Y lo digo abiertamente, aquellos futuros gobernantes que a nivel nacional pues tendremos obviamente muchos, pues también hacia dónde orientar a veces algunos esfuerzos como los que también usted promovió también en India y que de alguna manera puede haber cierta analogía con nuestro país, ¿no? No, efectivamente, a pesar de las grandes diferencias en un país tan grande como la India en comparación con México, al mismo tiempo hay enormes similitudes. Claro. Y una de las cosas que uno también, parte de esta experiencia de vivir fuera del país, le ayuda a uno a dimensionar mucho también el contexto nacional. También tiene el problema de que cuando uno no está viviendo aquí, pues por más que quiera, la visión que uno pueda tener acerca del país no deja de ser parcial, porque los mensajes que uno recibe no necesariamente incorporan todas las perspectivas. Pero por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención en la India que cuando yo hablaba de México, siempre tenía que decir que yo venía de un país pequeño. Y la razón es muy obvia, porque para el contexto de la India, México es un país que representa el 10% de su población. Chiquitito. Entonces, hay estados en la India que son más grandes en población que México. Wow. Curiosamente, al mismo tiempo, la India es un país que solamente es una tercera parte más grande que México en términos de superficie. Es un país, digamos, con una alta concentración poblacional. Entonces, yo siempre decía, pues hombre, la experiencia de mi país, que por cierto es un país pequeño, siempre tenía que decir esto, es esta y probablemente pueda ser de interés para ustedes. En fin, era parte de este esfuerzo de acercar perspectivas, ¿no? Claro. Y efectivamente, muchas de las experiencias de lo desarrollado en México en educación superior,
en cierto momento fueron de interés también para el trabajo en la India y viceversa. Hoy en día yo puedo hablar de algunos de los esfuerzos interesantísimos que ha habido en India para flexibilizar más su educación superior, para hacer que las universidades se acerquen más a las necesidades del entorno, del contexto y por supuesto de la economía, que también son de importancia y de relevancia para el caso mexicano. Entonces, mucho de este trabajo de quienes de quienes estamos en la educación superior internacional, es una especie como de servir de mensajeros, de viajeros en el sentido del conocimiento, de simplemente contrastar perspectivas, nuevamente con esta idea que decía hace un rato Edgar, de que no hay mejor ni peor, simplemente diferente. Exacto. O sea, lo que pasa en la India tiene mucho que ver, Edgar, que una de las últimas cosas que me tocó hacer en el Banco Mundial antes de mi más reciente transición a la Fundación Qatar fue, junto con la Asociación Nacional de Universidades de México y la Asociación de Universidades de la India, tener la gran oportunidad, hubo una reunión con rectores de universidades mexicanas, cómo había este descubrimiento, diríamos, conjunto de, resulta que también los tenemos nosotros, pero también de oportunidades innovadoras para hacer cosas diferentes. Y esto es nuevamente parte del trabajo de los que estamos en el tema de educación internacional. Lo que tenemos que hacer es acercar perspectivas y propiciar que la gente encuentre sus propias conclusiones de lo que funciona y no funciona. Bueno, con tantas cosas, y que precisamente en este sentido, pues bueno, ahorita entraremos ya después del corte a esta transición de lo que ya se convirtió esta gran presencia en la Fundación Qatar, y que bueno, no se vaya, estamos ya a punto de entrar a la recta final desafortunadamente de Composite Radio en esta gran edición especial. Entrando a la recta final de Composite Radio, y déjame aprovechar, muchas gracias a todos los que están sintonizando el programa a través del Facebook. Juan Castro, saludos tío, muchas felicidades, interesante entrevista. Marta Marmolejo, felicidades a mi hermano. Lupita Félix Mesa, qué lindas palabras dichas con el corazón de su hijo. Erika Marmolejo, saludos desde Celaya, tío, siempre orgullosos de ti. Bueno, pues, ¿qué más, doctor? Quien ha sido ejemplo, y que de verdad yo creo que esa parte de reafirmar esa humildad, ese ejemplo, como comentaba su hijo del doctor Francisco Marmolejo también, que decía, bueno, en la mañana estabas hablando con la reina de Qatar y en la tarde estabas vendiendo en la papelería, ¿no? Entonces esa parte tan bella, yo creo, del sentir del ser humano, y que bueno, también en este sentido yo quisiera aprovechar pues también este último segmento antes de que nos pudiera brindar pues también un mensaje para los jóvenes, para todos aquellos chavos que de repente pues también en el contexto de la pandemia han perdido a veces pues la esperanza, o también los profesionistas, que ha sido momentos difíciles para el mundo, pero me gustaría entrar también y contextualizar pues la importancia, yo le llamaría a esta gran empresa a nivel global, no nada más como país, de lo que representa pues la Fundación Qatar, y también que nos platicara, bueno, cómo es que llega también de esta transición de la India a llegar a Qatar, doctor. No, pues gracias Edgar, y agradezco el interés de la familia, cuando menos aseguramos la presencia de la familia en la transmisión. Estando en la India y desde antes de llegar a la India, ya había tenido yo la gran oportunidad dentro de tantos viajes en los que andaba involucrado, de estar en Qatar. Yeah. Qatar es un país, Edgar, muy interesante, es un país pequeñito, desde el tamaño de Querétaro, chiquito, con una población equivalente a la de San Luis Potosí. Y al mismo tiempo es un país en donde el 85% de la gente que vivimos ahí somos extranjeros. Solamente el 15% de los habitantes de Qatar son de Qatar. Es el país que tiene la más alta tasa de ingreso per cápita del mundo. Es una economía que vive del gas y del petróleo, pero que se han dado cuenta que no les va a durar mucho tiempo. Entonces ellos han hecho una gran apuesta hacia la transición a la sociedad del conocimiento, mediante la educación, la ciencia y el desarrollo de la comunidad. Y su gran apuesta nacional en esta transición es esta organización que se llama la Fundación Qatar, que preside la Sheikha Moza, que es la reina madre en Qatar, y que hace 25 años tuvo la visión de crear un espacio, un ecosistema único donde acercara universidades de primer nivel en el ámbito global, en donde acercaran escuelas desde el kinder hasta, por supuesto, los programas doctorales, en donde acercaran además una gran cantidad de organizaciones que hacen trabajo en la comunidad,
y además el Parque Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sería el equivalente al COPOSIT, en fin. En este gran ecosistema, cuando crearon esta extraña metaorganización, me llamaba mucho la atención para mí como estudioso de los temas de la educación superior internacional. Y bueno, resulta que me invitan a que concurse para la posición de asesor educativo de la presidenta de la fundación, de la Sheikha Moza, y bueno, pues naturalmente que me pareció una gran oportunidad que también vi remota. Yo ni siquiera estaba buscando esto, yo no era una cosa que estuviese yo buscando activamente. Lo inicié simplemente asumiendo que pues finalmente algo puede resultar al menos de experiencia, y bueno, pues para hacer la historia corta, me ofrecen la oportunidad de trabajar allá. Mi esposa y yo lo platicamos, coincidimos en que puede ser una oportunidad interesante, una transición hacia algo en donde ahora pueda contribuir en mi trabajo con otras perspectivas, y sobre todo la oportunidad de conocer de cerca cómo funciona ese ecosistema de innovación tan extraño, pero al mismo tiempo tan innovador. Y bueno, es lo que ha hecho que hace poco más de 1 año y medio, justo un mes antes del cierre por la pandemia, nos mudamos mi esposa y yo de Qatar, de Nueva Delhi a Qatar, e iniciamos esta nueva aventura en la que hoy estamos, en donde además desde hace 3 meses me invitó la presidenta de la fundación a que, además de mi función como su asesor educativo, además asuma la presidencia de la División de Educación Superior, desde donde tengo la oportunidad de interactuar con esas universidades que forman parte de lo que llamamos la ciudad educativa, la multiversidad, que es el espacio en donde operan en Doha, la capital de Qatar. Ya, y que bueno, finalmente este gran conglomerado, pues bueno, de instituciones de punta a nivel mundial, también en este sentido, yo recuerdo que usted nos presentaba algunas imágenes en la gran conferencia que tuvimos también con autoridades aquí de educación superior, principalmente aquí en San Luis Potosí, en días pasados en la Universidad Politécnica. Un saludo a toda la comunidad de la Universidad Politécnica, la Universidad Autónoma, los centros de investigación en San Luis Potosí, que también en este sentido, bueno, había sido una evolución. Aparte de que nos mostraba imágenes de un lugar preciosísimo, o sea, un lugar muy, muy bello, y que bueno, se reanuda. ¿Cuál sería la visión que se persigue precisamente en un complejo pues tan extraordinario, ¿no? A 10, 20 años, a 5 años, que también usted nos decía, bueno, hay que ver a futuro, claro, hay que irnos también a pasado para ver el futuro, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué se esperaría como visión quizá de largo plazo, pues de esta gran apuesta, de que es una gran inversión, pues a nivel global, instalada precisamente en Qatar? No, yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja esfuerzos como el de la Fundación Qatar es que algo en lo que yo he estado convencido, y además la evidencia de investigación lo demuestra: la mejor inversión que puede hacer un país, una sociedad, una familia, una persona hacia el futuro es la educación. O sea, claro, la evidencia es clara en los estudios que se hacían cuando yo estaba trabajando en el Banco Mundial, claramente lo identificaban. Digamos, el mejor mecanismo de movilidad intergeneracional es la educación. Lo he experimentado en mi vida personal, y es algo que además, diríamos, lo experimentamos todos aquellos que nos hemos beneficiado del privilegio de la educación. Y dentro de la educación en todo su conjunto, es justo la educación superior en donde se tienen los mayores retornos a esa inversión que hacen las personas, no nada más económicos. Por ejemplo, sabemos que aquellos que nos hemos beneficiado del privilegio de la educación superior, para empezar, tenemos la oportunidad de generar mejores ingresos que puedan ayudar a que la familia y nuestra comunidad puedan tener una mayor movilidad. Son también las personas que tenemos el privilegio de la educación, la oportunidad vivimos vidas más saludables en general. En general, las personas que estudian educación superior suelen ser más tolerantes que las personas que no tuvieron ese privilegio. Las personas que realizaron estudios de educación superior valoran más, por ejemplo, la democracia, la participación cívica. En fin, en resumen, la mejor inversión que un país puede hacer para su futuro es precisamente la educación, y específicamente la educación superior. Y esto es parte de lo que yo veo ahora claramente en el trabajo de la Fundación Qatar. Hay un lema que tiene la Qatar Foundation, la Fundación Qatar, que dice:
Unlocking the Human Potential. Diríamos, cómo destrabar las cosas que hagan que se pueda potenciar el desarrollo humano de cualquier individuo. Exacto. O sea, el gran desafío que tenemos en el mundo, y México no es la excepción, es que seguimos siendo muy poquitos los que nos beneficiamos de eso. En México, por ejemplo, de cada 10 jóvenes que están en edad de ir a la universidad, solamente 4 llegan. Entonces, 6 no llegaron. Y los 6 que no llegaron tienen exactamente el mismo derecho que los 4 que sí llegaron. Exacto. Entonces, por eso quienes nos hemos beneficiado de la educación tenemos una responsabilidad muy grande de hacer que más lleguen a la educación, que se queden, que aprendan algo relevante y que además con ello se conviertan no nada más en buenos trabajadores, porque eso no es suficiente, que se conviertan en buenos ciudadanos, en ciudadanos integrales. Y ese es el tipo de formación que tenemos que propiciar en las instituciones de educación superior, en Qatar, en la India, en Estados Unidos, en Francia y por supuesto en México. En México, ese gran abanderamiento. Y bueno, Antonio, desafortunadamente, que no quiero que se acabe el programa, definitivamente. Aquellos apenas que están sintonizando, recuerden que el programa va a quedar en las redes sociales, tanto de Magnética como del Consejo de Potenciación de Ciencia y Tecnología, en el Facebook Live, en YouTube. De veras, no se lo pierdan. Y si se quedó con duda de algo maestros, si quieren recapitular estos grandes mensajes, para mí ha sido una clase el día de hoy, doctor, de verdad, esto no fue, yo les dije, este era el programa, y que de verdad, bueno, para cerrar, doctor, este mensaje, yo le comentaba al inicio de este segmento, pues vivimos una época de incertidumbre, pues no nada más para los chavos, que a veces son los más afectados, definitivamente, por las cuestiones de oportunidades laborales, de estudio. Usted lo acaba de decir, 40% de los jóvenes son los únicos que ingresan en México a educación superior. Tenemos que seguir sumando esfuerzos para que esto cambie, y qué bueno invitarlo, que nos pudiera dar este mensaje para todas aquellas personas, y no nada más los más jóvenes, a veces también luego gente más grande pues cae un poquito en este desánimo, más en este contexto de la pandemia. ¿Qué les pudiera dar para dar sobre todo cierre a este gran mensaje que nos ha venido dando de experiencia de vida el día de hoy? No, antes que nada, Edgar, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar de todo y de nada en esta ocasión. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y ¿qué te puedo decir? Yo estoy claramente convencido de que la crisis por la pandemia es la mejor oportunidad que podemos tener para hacer un alto en el camino, para revisar lo que sirve y no sirve, para hacer de lado nuestros dogmas convencionales, para incluso retar nuestros propios supuestos de lo que es bueno y es malo. Y es la mejor oportunidad que podríamos tener. Por eso yo siempre me refiero a que nuestra crisis de hoy es una especie de alineamiento de planetas, ¿no? Porque claro, nos abre la oportunidad de decir, caray, en el marco de esto, qué mejor sacudida podemos tener. Yo sé que el momento ha sido muy difícil para las familias, para las personas, para los jóvenes, digamos, esta digamos, inquietud de qué es lo que sigue y esta enorme ansiedad de lo que representa, por supuesto que es completamente entendible. Pero al mismo tiempo, ¿qué mejor acicate podemos tener para decir, bueno, a renovarnos, a buscar nuevas cosas, a reinventarnos, a rediseñar las cosas? Y esto aplica a la educación, aplica a las instituciones de educación superior, esto aplica también, por supuesto, a las personas que están en sus procesos de formación e inclusive a aquellos que ya lo hicieron. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de que aquellos, por ejemplo, que ya se beneficiaron de la educación, puedan decir qué cosas me falta por aprender, cómo me puedo reinventar profesionalmente, exacto, cómo puedo hacer nuevas cosas? Qué mejor oportunidad para aquellos que hoy se encuentran, los jóvenes que hoy están en esta etapa de decir qué es lo que sigue con mi vida, para poderse también atrever a decir qué cosas puedo hacer mejor. Yo siempre creo que lo que no podemos hacer hoy en este mundo tan complejo en el que vivimos y que nadie puede predecir cómo será, lo que sí creo que no podemos hacer es darnos el lujo, como yo digo en mis conferencias, de continuar haciendo lo mismo pero esperando diferentes resultados. No va a suceder. Tenemos que tratar de hacer las cosas diferentes. Siempre yo insisto en mis presentaciones que el futuro no se adivina. Y en eso Francisco, mi hijo, y yo discutimos mucho, porque él me dice, yo le digo que tampoco el futuro se extrapola, y él me dice, no, sí se puede extrapolar. Le digo, bueno, pues tú lo dirás desde la perspectiva matemática.
Pero yo siempre he dicho que el futuro se construye. Claro. Y entonces pensemos el día de hoy, ¿dónde nos vemos en los próximos 10 o 15 años? Yo cuando hablo con jóvenes, siempre les digo, ¿dónde te ves en 15 años? Claro. Entonces, ahora sí dime, ¿qué piensas hacer el día de hoy para que puedas efectivamente verte en donde quieres verte dentro de 15 años? Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay que, diríamos, construir nuestro futuro más que esperar a que alguien lo haga. Hay que hacer nuestro futuro más que esperar que simplemente las cosas surjan de manera mágica. Entonces mi mensaje y mi invitación es a que nos atrevamos a construir ese futuro. El futuro será mejor si nosotros nos proponemos hacerlo mejor. Doctor, un honor y gracias por la oportunidad que nos dio de estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Edgar. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y bueno, agradeciendo a la Fundación Nikola Tesla, hace también a Robert Alonso en los controles, al ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación, a la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite, y también a aquellos actores anónimos que lograron esta gran oportunidad. Me refiero al ingeniero Fernando Marmolejo, al maestro en ciencias Ernesto Marmolejo. Gracias a Francisco Marmolejo, hijo, por ese gran mensaje. Yo soy Edgar Jiménez, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.